2 domingos atrás estuvo con nosotros Roberto Aliaga, del Grupo Cordillera, compartiéndonos una palabra interesante, una palabra que causó cierto revuelo en algunos, ¿verdad? ¿Y de qué habló Roberto? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué tanto impactó la palabra? Del infierno. Ah, chunga. Y en realidad yo me doy cuenta que ese no es un tema que nosotros toquemos muy seguido, más bien no lo tocamos nunca. No sé si porque nos asusta o porque no nos gusta, pero algo hay que nunca, yo no recuerdo haber escuchado una palabra específica acerca del infierno antes de la de Roberto, así tan puntual. Y yo quiero decir en esta mañana, para comenzar entonces, que el infierno existe. Y es verdad, es real. Está preparado y listo para recibir a Satanás, a todos sus demonios y a todos aquellos que no han obedecido y no han querido obedecer a la palabra del Señor, al Evangelio de Jesucristo. La palabra dice de que, Marcos dice de que todos los que no creen en Cristo ya han sido condenados. Hay personas que dicen, no, pero es que yo voy a esperar el juicio final a ver cómo me va. ¿Ah? Pero la verdad, según Marcos capítulo 16, dice que los que no creen en Cristo ya han sido condenados. O sea, aquí no es una cuestión de si voy a ser o no voy a ser condenado. Todo el que no ha creído en Jesucristo y no lo ha reconocido como su Señor y su Salvador, ya está condenado. Así que no es cuestión de que tú vayas y le digas a una persona, no, es que si no te arrepientes vas a ser condenado. No, ya estás condenado. Es peor todavía la situación. Ya estás condenado de antemano, y a menos que haya un cambio radical en sus vidas y conozcan y se encuentren con Jesucristo, esa sentencia va a ser confirmada solamente en el día del juicio final. Pero la sentencia ya está establecida. Así que el tema es bastante serio, pero yo tengo una buena noticia. ¿Saben qué? El cielo también existe. El cielo también es real. Y así como Roberto nos hablaba del infierno y de la realidad del infierno, yo no voy a hablar del cielo, ni de la realidad del cielo en esta mañana, sino solamente mencionar de que el cielo existe y es real. Hace poco tiempo atrás leí un libro que tenía ese título: El cielo es real. Y debo confesar de que no me aportó nada nuevo, porque yo siempre he sabido que el cielo es real y que Dios tiene preparada morada para cada uno de nosotros en ese lugar. Sin embargo, hay personas que necesitan de repente saber que existe el infierno, pero que también existe el cielo. Ahora, ¿de qué depende? ¿Dónde vamos a ir? ¿De qué depende? De nosotros. De nosotros. Nosotros determinamos nuestro destino final aquí, en esta vida. No después de la muerte, sino antes de la muerte. Nosotros determinamos dónde queremos pasar el resto de la eternidad. El resto de la eternidad la pasamos donde nosotros determinamos. No es responsabilidad de Dios ni de sus ángeles, es responsabilidad nuestra. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y ahora, como dicen los de deportes, la pelota está en nuestra cancha.
en la cancha del hombre. El hombre determina y decide dónde va a ir. Ahora, este no es mi tema por si acaso, así que esta es la introducción solamente. Esta realidad, tanto del cielo como del infierno, pone sobre nosotros, yo diría, una doble responsabilidad. Esta realidad de que el infierno existe, esta realidad de que hay personas que cada día están muriendo y están siendo condenadas al infierno eterno, pero también esta realidad de que el cielo es real y de que nosotros esperamos estar un día en ese lugar, ¿verdad? Pone sobre nosotros una doble responsabilidad. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos esperan ir al cielo? Cantábamos esa canción, la última que cantamos, donde dice, al estar ante ti. Esta es una canción profética, ¿verdad? Estamos proyectándolo, el autor de la canción se estaba proyectando, ¿verdad? Imaginando cuando esté allá, precisamente en ese lugar, y dice, al estar ante ti adorando frente al mar de cristal. O sea, en el cielo, adorando al Señor ahí entre la multitud, como dice Apocalipsis. ¿Cuántos esperan estar en ese lugar? ¿Tú esperas estar en ese lugar? Espero que sí. Espero que sí. Si alguien no quiere ir al cielo, si alguien no quiere estar ahí, mejor que se vaya para la casa, no esté aquí pasando frío ni hambre, o lo que sea. Yo creo que estamos aquí porque todos esperamos y anhelamos más bien estar en ese lugar y en ese escenario y no en el otro. Pero bueno, tenemos dos responsabilidades entonces ante este tema, o estos dos temas, ante estas dos realidades, cielo e infierno. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos dos responsabilidades. La primera es cuidar nuestra salvación. Y yo quiero aquí esta mañana tocar un tema que para algunos, al menos, es conflictivo. Algunos se complican la existencia, y Roberto ese día también planteó la pregunta: nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Si nosotros no queremos ir al infierno, si tú no quieres y yo no quiero escuchar las fatídicas palabras de parte de Dios el Eterno, Creador de todas las cosas, que dice: fuera, a las tinieblas de afuera, sea echado al horno que arde con fuego y azufre, entonces nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Yo y tú tenemos que cuidar nuestra salvación. La salvación es un regalo gratuito de Dios en Jesucristo para cada uno de nosotros. Pero tú y yo tenemos que cuidar este regalo que nos ha sido dado de parte de Dios. Esto no es con garantía absoluta, esto no es imperdible como algunos dicen, sino que yo tengo una responsabilidad y tengo que cuidar mi salvación. Porque si yo me descuido, entonces puedo perderla y terminar mal. Ok, entonces, veamos un pasaje, para que no crean que estoy inventando, porque esto tiene que ser en base a la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 2 y versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Pablo está diciendo a los hermanos en Filipos, entonces, ustedes han obedecido siempre y sigan obedeciendo y ocúpense en su salvación con temor y temblor. Debemos, primero que todo, tener temor, hermanos. No temor de ir al infierno, tener temor de Dios. Hay un relato en los evangelios donde cuando Jesús mandó a los 72, algunas versiones dicen a los 70, otras dicen a los 72, pero cuando Jesús mandó a predicar a los discípulos, y estos volvieron de esa gira evangelística, si podemos llamarla así, ¿verdad? De esa cruzada evangelística por los diversos pueblos y ciudades de Galilea, ellos volvieron y dijeron, Señor, venían contentos, ¿verdad? Y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, no se alegren tanto de que los demonios se les sujeten. Más bien alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y también en otro pasaje, cuando él habla de a quién se debe temer, dice, no temas al que puede matar el cuerpo, más bien teme al que tiene poder, no solo para matar el cuerpo, sino para echar tu alma en el infierno. A Él debemos temer. Y ese se llama el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, nuestro Rey. Así que nuestro temor, como dice aquí, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero no por temor a ir al infierno, como decía, sino más bien con temor al Señor, con temor a ofender su nombre, con temor a pecar contra Él. Como leía Mauricio, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el hombre que teme a Dios se aparta del mal, se aparta del pecado. Lo que nosotros necesitamos es entonces temer. Y con temor y temblor ocuparnos en nuestra salvación. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer del 1 en realidad, para que se entienda. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando del antiguo pacto, ¿verdad? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿qué dice? Que no debemos descuidar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación
tan grande que nos fue dada. No es cuestión de que ya me salvé y ahora voy al cielo y estoy listo y hago lo que se me da la gana, no importa cómo me comporte, total, la sangre de Cristo ya me limpió. No es así, hermanos. Yo sé que hay por ahí una teología que dice de que una vez salvo, tú eres siempre salvo, que ya te salvaste y no te puedes perder. Eso es mentira, la palabra de Dios no lo dice. No lo dice así. Todo lo contrario. Como veíamos y como podemos encontrar muchos otros pasajes, la palabra nos insta a cuidar nuestra salvación en santidad, en temor de Dios, en vida recta, en vidas consagradas al Señor. Nadie puede pretender alcanzar salvación y vivir en pecado. Y vivir de manera que no agrada al Señor. Jesús mismo en Mateo, ¿verdad?, cuando habla del juicio a las naciones, dice de que el Señor va a separar a unos de otros. Y todos, yo creo que conocen el relato, así que no lo vamos a leer, pero dice que algunos le van a decir: pero Señor, si nosotros en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre sanamos enfermos e hicimos señales y prodigios. Y Él les va a decir: no les conozco, hacedores de maldad. ¿Ustedes creen que está hablando a gente del mundo? ¿Qué creen? ¿Está hablando a gente del mundo? No, está hablando a personas que creían estar en buenas cuentas con el Señor. Personas que participaban en la iglesia. Personas que cantaban lindo como cantan ustedes. Personas que hacían oraciones preciosas. Y personas, como dice ahí en el relato, lo pueden buscar y leer en sus casas, personas que incluso hacían prodigios en el nombre del Señor. O sea, si tú reprendes un demonio y este se va, no es señal de que tú necesariamente estás bien con Dios. Si tú oras por un enfermo y se sana, no es motivo para confiar en que tú estás seguro en el Señor. Porque esas cosas no son garantía, hermanos. La única garantía es que vivamos, como dice aquí, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Yo digo, como están los tiempos hoy, que uno prende la televisión o pone la radio para escuchar noticias y lo único que se escucha es de asaltos, robos y cosas por el estilo. Yo digo, si a ti te entregaran una fortuna, un tesoro grandote, no sé, una herencia, digamos, ¿qué harías? ¿Te lo llevarías para la casa y dejarías la puerta abierta de tu casa? ¿Ah? Al banco más seguro, ¿verdad? Uno que tenga una bóveda bien sólida. Ese que no han asaltado nunca y ese que han tratado pero no han podido. ¿Por qué? Porque es algo valioso para mí. Que dice el Señor: donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y nosotros, hermanos, hemos recibido un tesoro de parte de Dios. Hemos recibido un regalo que vale más que los millones de Farcas y de todos los grandes ricos del mundo juntos. ¿Ah? Si tú juntaras a Farcas, a Bill Gates y a los otros, no sé, a Polman, acá en Chile y qué sé yo, y lograras juntar todas las grandes fortunas de la tierra, no alcanzarían para comprar el tesoro que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. No basta con todas esas riquezas. El Señor te dio y me dio un tesoro
incomparable, porque Él lo pagó con su sangre preciosa y gratuita. Cuidemos, hermanos, cuidemos nuestra salvación. No nos descuidemos. Yo lo he dicho en otra ocasión aquí mismo en este lugar. Nadie se levanta en la mañana un día cualquiera y dice, hoy me alejo del Señor. Nadie hace eso. Pero ¿sabes qué? Poco a poco, uno se va deslizando. Poco a poco, uno va dejando entrar cosas en la vida que finalmente te pasan la cuenta. Yo creo que tú, al igual que yo, podemos pensar en varias personas. Yo puedo pensar en muchas personas que les pasó esto. Poco a poco se fueron alejando hasta que finalmente ya no tenían vuelta. No, como decía Roberto ese domingo, nosotros no estamos jugando a ser iglesia. Nosotros no estamos jugando a ser hijos de Dios. Esto, hermanos, es serio. Es serio. Es tan serio que tú y yo tenemos un adversario que lo único que quiere es sacarte del lado de Cristo, que hace todo lo que está a su alcance para derribarte, para apartarte, para que pierdas tu fe. Hay que cuidar la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Dice lo siguiente: ciertamente, si ellos, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí Pedro precisamente está hablando de hijos de Dios, de hombres o mujeres que fueron alcanzados por la gracia salvadora de Jesucristo, pero que luego, como dice acá, enredándose nuevamente en las mismas cosas de las cuales el Señor le había librado, vuelven a un estado peor aún que aquel en el cual el Señor les encontró. Hermanos, quiero insistir en esto. Esto es serio. Esto es muy serio. No es chacota. No es un juego. El adversario que tenemos no juega. Y sus armas son poderosas. Tenemos que cuidar nuestra salvación. No podemos dejarnos envolver. Hoy, y también lo he dicho en otras ocasiones, nosotros estamos viviendo tiempos complicadísimos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles de enfrentar. No es fácil ser cristiano hoy día. Y mañana y pasado y en unos años más va a ser peor todavía. ¿Y qué vamos a hacer? Si nos descuidamos, hermanos, vamos a terminar mal.
La gente, como dicen vulgarmente, está saliendo del closet todos los días y a cada rato, y la inmoralidad y todo eso expande todos los días. O sea, hoy por hoy, si tú quieres pecar, está todo dado, como dicen los jóvenes, para hacerlo. Si tú quieres pecar, tenés que puro lanzarte al pecado nomás. Pero ¿qué dice Apocalipsis 22? El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. Por eso digo, nosotros decidimos dónde pasamos el resto de la eternidad. Es responsabilidad nuestra. ¿Dónde quieres ir tú? Quiero leer un último pasaje en torno a este tema. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Si alguien se está preguntando, pero entonces ¿cómo? Aquí está la respuesta, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No te dejes desviar, no te dejes confundir, no te dejes engañar. Persiste tú en lo que has aprendido y de lo cual estás persuadido. Persiste tú en la enseñanza de Jesucristo, en su palabra, en todo lo que tú sabes que es la voluntad del Señor para tu vida. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres guardar tu salvación? ¿Quieres estar seguro? Persiste tú en lo que has aprendido. Escudriña la palabra. No te dejes enredar ni confundir por predicadores, por personas que dicen que esto es aquí, que esto es allá. El otro día, la semana pasada más bien, asombrado vi, porque me habían comentado, un letrero que está, no sé cuántos lo han visto. Antes de llegar a General Velázquez, en el bandejón central de la Alameda hay un letrero grande que dice: Jesucristo ya vino. El pecado no existe, Satanás está muerto. Lindo mensaje, ¿eh? Lindo mensaje. Pucha que me gustaría que eso fuera verdad. ¿Y cuántos van a ser engañados por ese mensaje? ¿Cuántos van a ser atrapados por esas mentiras del diablo? Porque el que está escribiendo eso es el diablo mismo. Si a él lo que más le conviene a él es que creamos de que él está muerto y que no existe. Y que el pecado no existe, porque así hagamos lo que mejor nos parece. Total. No hay problema, no hay consecuencia. Eso es lo que el hombre siempre ha anhelado desde el principio. Lo que el hombre ha anhelado es querer hacer lo que le da la gana sin que haya consecuencias. La mala noticia es que sí,
hay consecuencias. Así que, hermanos, nosotros debemos persistir, ser fieles en lo que hemos aprendido, en lo que conocemos del Señor, en lo que dice su palabra y lo que nos han enseñado. Ahí tenemos que aferrarnos con dientes y muelas y no dejarnos mover, como dice Pablo, ni a derecha ni a izquierda. Que allá dicen tal cosa, que acá dicen lo otro, que allá vuelan los ángeles y acá, no sé, pasan tales cosas. No importa, tú no te dejes mover de lo que es tu convicción en Cristo Jesús. Eso es lo que importa. No son las señales, no son los prodigios, no son los milagros, es nuestra fe en Jesucristo lo que nos garantiza entrada amplia en el reino de los cielos. Hay una escuela calvinista que dice de que en torno a esto de que la salvación no se pierde, que dice de que en realidad la salvación no se pierde, sino que los que se apartan es porque nunca conocieron al Señor. Pero la verdad es que la palabra a mí me dice lo contrario. Esto que hemos visto a mí me indica de que fueron hombres que realmente se convirtieron y conocieron al Señor y luego se enredaron. Así que cuidado. Nuestra segunda responsabilidad frente a este tema ya no es personal, sino es hacia los demás. Nuestra segunda responsabilidad entonces es con el resto de las personas. Es con tu tío, con tu primo, con tu hermano, tu mamá, tu papá, tu compañero de trabajo, compañero de universidad, de colegio, el vecino, el almacenero, el carnicero, todos los que tú conoces, el cartero y todos los que se relacionan contigo que no conocen al Señor y que, como yo decía al comienzo, están condenados. Y a menos que crean en Jesucristo, el infierno les espera a ellos. ¿Qué vamos a hacer tú y yo respecto de esas personas? Porque ellos, la única posibilidad y esperanza que tienen somos nosotros. Ya esto lo hemos visto y en otras ocasiones, ningún ángel, y lo digo enfáticamente, ningún ángel va a venir a predicarle el evangelio a nadie. Así que si alguien dice que un ángel le vino a predicar algún evangelio, no es de Dios. Los ángeles, para que ustedes sepan, no están comisionados para predicar el evangelio. No les está permitido. Esa responsabilidad le corresponde a la iglesia de Jesucristo, a ti y a mí. Como decía una antigua canción, tú y yo. Tú y yo somos responsables y somos la esperanza del mundo. Eso es lo tremendo. Tú eres la esperanza de tu vecino, de tu familiar, de tu compañero de trabajo. Tú eres la esperanza de ellos. Si tú no les hablas, si ellos no ven en ti a Jesucristo, porque esto no es solamente cuestión de hablar, también hay que testimoniar con la vida. Pero si ellos no reciben de ti a Cristo, ¿quién? ¿Quién? Como decía, ni los ángeles les van a predicar. Nosotros. Quiero que leamos un pasaje solamente para darle contexto a esto. En Lucas 16. Y no se asusten de lo dramático que puede ser el pasaje, ¿eh? Lucas 16.
El pasaje es bastante largo, pero yo voy a leer solamente el final. Es la parábola entonces, o la historia de el rico y Lázaro, bastante conocida, espero. Lucas 16, del 19 en adelante, hasta el 31, pero yo no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer en su casa. El versículo 26 dice lo siguiente. Y bueno, vamos a leer desde el 25 para que se entienda. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, etcétera, etcétera. Mientras yo pensaba en esta palabra y mientras meditaba en este pasaje, pensaba, ¿cuántos millones de seres humanos estarán en este momento, y perdónenme el dramatismo, estarán en este momento clamando y suplicando porque alguien le hable a sus familiares para que no vayan a un lugar de tormento como el que ellos se encuentran? Piensa un poco, pensemos un poco, hermanos, tomemos conciencia de esta realidad. Cada día son miles las personas que van a este lugar de tormento, que no es el infierno todavía, sino es la antesala del infierno, que es el Hades, y que están siendo atormentadas ahí, como dice este pasaje, día y noche sin cesar. ¿Y cuántos, yo pensaba, cuántos de esos que han muerto sin Cristo y están ahí siendo atormentados, clamarán y gemirán para que su familia, su descendencia, sus hijos, sus nietos, o los que sean, toda su parentela, no venga a este lugar de tormento? Lo que hizo este hombre. Este hombre rico, al encontrarse ahí, por último, ya no tengo opción, pero por favor envía a que mis hermanos no vengan a este lugar. ¿Cuántos clamarán en ese lugar de la misma manera? Si Jesús lo cuenta en esta historia, es porque es así, hermanos. Es porque es así. Y nosotros, tú y yo, somos la única esperanza para esas personas. Yo tengo un vecino que hace ya varios años, bastantes años, que falleció. Y su familia no conoce al Señor. Yo creo que si él pudiera hablar conmigo, me diría, háblale a mi esposa. Háblale a mis hijos. Para que no vengan acá. Tenemos una responsabilidad, hermanos.
y una responsabilidad muy grande delante del Señor, primeramente, y delante del mundo. De dar testimonio de Jesucristo y de lograr, en la medida de lo posible y en la medida de nuestras fuerzas, conseguir que al menos algunos no vayan a ese lugar de tormento. El infierno es una realidad. Para muchos ya es una realidad. Y nosotros podemos hacer que muchos no vivan esa realidad con nuestra predicación. Así que tenemos estas dos responsabilidades delante del Señor. Cuidar nuestra salvación, cuidarnos nosotros mismos, para no ir a ese lugar de tormento y sí ir al cielo de Dios, a gozar con Él por la eternidad. Pero también procurar que otros escapen. Estamos viviendo, yo creo, como en los días de Noé. La gente no quiere escuchar. Yo no sé cuál es tu realidad, tu experiencia, pero mi experiencia es de que la gente no quiere. La gente no está ni ahí, como dicen los loros, con el Señor y con vivir vida santa. La gente lo único que quiere es disfrutar la vida, vivir la vida loca, como decían. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es dar testimonio de Cristo a los hombres. Si ellos no quieren escuchar, si ellos no quieren recibir, ya no es resorte nuestro. Pero nuestra responsabilidad es predicar. Y como le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Seamos inoportunos si es necesario, con tal de que las personas escuchen. Una palabra tuya puede cambiar, o una palabra mía puede cambiar el destino de una persona. Amén. Mauricio.